Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Laravel. En esta ocasión vamos a crear una base de datos relacional no referencial. Es un tipo de base de datos que es relacional y no relacional a la vez. Es un poco distinto, pero vamos a ver cómo hacerlo. Este tipo de modelo de datos, de base de datos, es aplicable para casi cualquier motor de datos. Puede ser InnoDB, puede ser MySam o puede ser otro motor de datos. En este caso, ¿cómo es que funciona este tipo de relación y no relación? En realidad es una relación que se efectúa a través de código y es una no relación a nivel de MySQL, o sea, a nivel de la base de datos. Vamos a partir del ejemplo anterior que hicimos. Recordarán que hicimos 4 tablas, que estas ya están relacionadas y que cada uno contiene su llave foránea y contiene su respectiva relación. Esto es lo más adecuado realizarlo, pero puede darse un caso en que no sea necesario hacer esto, ya sea porque lleva muchas complicaciones, no se puede insertar los registros, no se puede actualizar correctamente, no se puede manejarlo o alguna cuestión puede surgir. Entonces podemos optar por este otro método. Este otro método, ¿en qué consiste? Como dijimos, a nivel de MySQL no existe relación, a nivel de código sí existe. Entonces vamos a romper las relaciones, vamos a hacer que cada tabla sea independiente, que no dependa ni de una ni de otra. Entonces vamos a eliminar las relaciones y al eliminar las relaciones se han eliminado también las llaves foráneas. Entonces, ¿en qué consiste este diseño? Consiste en que nosotros debemos crear un campo manualmente en la tabla, la cual va a actuar como relación entre la otra tabla. Por ejemplo, sucursales. Vamos a crear acá en usuarios una tabla que diga, por ejemplo, sucursal ID, que va a ser del mismo tipo de dato, entero, que no sea nulo. Y entonces este atributo va a actuar como la llave foránea de sucursales. Como verán, es un campo totalmente independiente, propio de esta tabla y no depende de ninguna otra tabla. Lo mismo hacemos con permisos. Vamos a agregar aquí usuario ID, que sea del tipo entero, igual en ventas. Y con esto ya estaría nuestra relación, o no relación por no decir así. Tenemos ya los distintos campos que van a albergar las llaves. Vamos a simular que son llaves foráneas de la tabla usuarios y de la tabla sucursales. Como no estamos trabajando a nivel de MySQL en cuanto a relación, este tipo de modelo se puede utilizar tanto en cualquier motor de datos, pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que no tenemos un control a nivel de MySQL. O sea que si yo tengo, por ejemplo, en la tabla usuarios, por ejemplo, unos 5 usuarios registrados y que estos 5 usuarios pertenecen a una sucursal determinada, por ejemplo, si yo borro esa sucursal, ¿qué va a pasar? Los usuarios van a seguir manteniéndose, o sea, los usuarios no se van a eliminar, van a seguir estando ahí y estos usuarios van a seguir haciendo referencia a una sucursal que ya no existe. Entonces no va a haber consistencia en los datos. Es por eso que este tipo de modelos no es tan recomendable, pero se llega a utilizar y se está utilizando. En ese caso, ¿cómo hacemos para relacionarlo? Para relacionar en este caso tenemos que utilizar puro código. A través de Laravel tenemos que aplicar más controles
para evitar que existan datos sueltos, para evitar que exista inconsistencia referencial y demás cosas. Tenemos que aplicar mucho más código a nivel de Laravel, de PHP o de cualquier otro lenguaje que estemos utilizando en este tipo de modelos. ¿Qué ventajas tiene este modelo? La ventaja es que cada tabla es individual, por lo que nunca vamos a tener un problema al insertar, al actualizar o al eliminar, ya que cada tabla es totalmente independiente. Entonces vamos a ver que en esa parte es un poco más flexible y no es tan estricto como el anterior modelo, pero dependerá de ustedes cuál de estos dos modelos van a utilizar. Para crear la migración de este tipo de modelos no es necesario tener un número de control como habíamos hecho anteriormente, donde teníamos que enumerar qué tabla sería ejecutada primera. Como cada una es independiente, entonces el orden que hagamos no interesaría, así que podemos hacerlo en cualquier orden la migración. Dentro de la migración que habíamos tenido anteriormente, si vamos al código, vamos a ir a Database, Migrations. Acá tenemos sucursales, por ejemplo, sucursales se mantiene. Tenemos usuarios y dentro de usuarios vamos a borrar lo que es este campo. Por ejemplo, borramos lo que es el unsigned y borramos la llave foránea. Al no utilizar ya llaves foráneas en este tipo de modelo, no se puede aplicar lo que es el método cascada, ya no se puede. Si quisiéramos aplicar este método lo tendríamos que hacer utilizando código. Entonces borramos y simplemente tendremos estos datos. Guardamos, igual hacemos en todas las tablas o en todas las migraciones. Vamos a borrar la llave foránea y solamente nos quedamos como si fuera un campo cualquiera. Acá también borramos. Y con esto ya tendríamos nuestra base de datos. Es una base de datos que se ha utilizado mucho tiempo, ya que anteriormente, hace años atrás, no había todavía lo que era el motor InnoDB, o si es que había, no estaba por default en MySQL. El que venía por default era el MySam, y MySam no soporta llaves foráneas, por lo que en MySam, en ese motor, teníamos que hacer de esta forma, así manualmente y mediante código teníamos que hacer las consultas y teníamos que eliminar y tenemos que aplicar otros métodos también para trabajar con este tipo de base de datos. Ok, una vez creada, digamos, vamos a ir a nuestro archivo config y vamos a crear nuestra base de datos. Pero antes de esto vamos a cambiar, vamos a crear otra base de datos. Era tienda, vamos a poner prueba, por ejemplo. Guardamos. Estando en phpMyAdmin vamos a crear nuestra base de datos, que es prueba, y el cotejamiento será UTF-8 Spanish 2 CI. Ya está creada nuestra base de datos prueba, de momento vacía. Vamos a abrir nuestra consola. Una vez abierto la consola, vamos a ejecutar php artisan migrate. Damos enter. Nos pregunta si queremos ejecutar el comando, damos en yes y pues ya se ha llevado la migración correctamente. Y si actualizamos prueba, vamos a ver que tenemos ya las 4 tablas creadas, aunque internamente dentro a nivel de MySQL no tienen ningún tipo de relación una de la otra. Cada una es totalmente independiente. ¿Y dónde vamos a crear la relación? Pues será en Laravel, entrando a la carpeta Models, y acá vamos a tener que crear las distintas relaciones.
Ahí vamos a usar Belongs-to-Many, bueno, todo lo que vimos anteriormente tendremos que hacerlo en modelos. Pero cuando utilizamos este tipo de base de datos, que es relacional y no relacional a la vez, tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto al insertar datos, al eliminar datos. Tenemos que agregar más controles a nivel de líneas de código, me refiero, para evitar que haya precisamente inconsistencias en la información que va a ser almacenada. Es decir, un ejemplo, si yo tengo usuarios y estos usuarios pertenecen a una sucursal determinada, y si yo por algún motivo elimino la sucursal, también tendrían que eliminarse los usuarios asociados a esa sucursal. Entonces tendré que hacer una doble consulta. Tendría que primeramente, antes de eliminar primero a los usuarios de acuerdo al ID de sucursal y después eliminar a la sucursal. Entonces tengo que utilizar mucho más código para poder hacer la tarea. De igual forma al actualizar, de igual forma al agregar, también tiene que haber este tipo de control. Cualquiera de estas dos funciona, aunque una es más susceptible a inestabilidad en cuanto a la información, pero si ustedes lo controlan bien con código, puede ser una excelente base de datos. Ahora, si prefieren, pueden utilizar el otro modelo, que es un modelo que sí o sí utiliza el motor InnoDB y que hace uso de llaves foráneas y que ya no requiere ese control exhaustivo, aunque tal vez puedan ustedes tener algunos problemas al momento de insertar o de eliminar, ya que tienen que tomar en cuenta que como existe una relación a nivel de MySQL, hay ciertas reglas y pasos que hay que cumplir correctamente al momento de eliminar. Bueno, con esto hemos llegado al final del tutorial. En siguientes tutoriales veremos más de Laravel.